Hola, buenas tardes y bienvenidos a esta nueva conferencia, en esta ocasión inversión en productos apalancados, a cargo de Javier Tejedor. Yo soy Samuel Arenas y voy a ser el moderador esta tarde. Soy el director de cliente digital en Singular Bank. Y bueno, pues tenemos un tema muy interesante esta tarde, la primera parte de este tema, de inversión en productos apalancados, que es cómo utilizar herramientas que nos permitan pues, sacar más oportunidad al mercado a través del apalancamiento. Simplemente antes de pasarles con Javier y con la conferencia, recordarles el funcionamiento. Serán 30 minutos de conferencia y 30 minutos de preguntas y respuestas. Las preguntas pueden formularlas a través del chat de esta plataforma. Tienen una ventanita en la que pueden rellenar las preguntas y las formularemos al final de la presentación. Les enviaremos la conferencia está siendo grabada y se enviará por vídeo mañana, con lo cual si quieren repasar algún punto concreto, pues podrán hacerlo luego en el vídeo. Y por último, recordarles la encuesta, que es muy importante para nosotros, para conocer cómo estamos haciendo las cosas. Por favor, cuando les llegue la encuesta, rellénenla porque como comento, nos ayuda mucho. Sin más, no pierdo más tiempo y doy la palabra a Javier para que nos ilustre sobre el apalancamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias a todos los asistentes por conectarse esta tarde a la conferencia de hoy, donde bueno, veremos el mundo de los productos apalancados, ese mundo complejo y bueno, intentaremos aclarar las dudas que puedan tener al respecto y mostrarles sobre todo qué opciones hay en el mercado. No quiere decir que luego tengan que utilizar o vayan a utilizar todas o siquiera alguna de ellas, porque de hecho ahora veremos que estos productos pues, no son adecuados para todos los inversores. Lo importante es entenderlos bien y antes de operar con ellos, ¿qué estamos haciendo? Saber que podemos asumir los riesgos que implican y en base a eso poder decidir si podemos o debemos invertir en ellos. En primer lugar, vamos a ver qué es el apalancamiento y los productos que existen. Siempre me gusta empezar con este gráfico para ilustrar el riesgo que tienen los productos que estamos tratando. Saben ustedes que una rentabilidad potencial baja suele implicar un riesgo bajo o al revés, un riesgo bajo nos suele ofrecer una rentabilidad potencial baja. Y a más rentabilidad potencial, si buscamos rentabilidades mucho más altas, nos vemos obligados a asumir un riesgo mayor. Entonces, como productos prácticamente sin riesgo estarían las cuentas remuneradas y los depósitos, que en estos momentos, como saben, con los tipos en negativo, pues es raro tener alguna rentabilidad por este lado. Si nos vamos un poquito más de riesgo, tendríamos la renta fija, podríamos comprar bonos directamente en el mercado o invertir en fondos de inversión con una gestión profesional. Aquí en los fondos habría un abanico amplio de riesgo, desde los fondos monetarios, renta fija, fondos mixtos, hasta renta variable emergente, fondos sectoriales, etcétera. Si nos vamos a un poco más de riesgo todavía, aquí el activo más conocido son las acciones. Podemos invertir directamente en empresas. Y los ETFs, al igual que los fondos de inversión, pues hay gran variedad de riesgo porque también tenemos ETFs de renta fija. O sea que sí que es verdad que los ETFs que más se suelen negociar son de renta variable. Y por último, en la parte más alta con mayor riesgo, tendríamos los warrants, los futuros, las opciones, la inversión en bolsa a crédito, los CFDs y los ETFs apalancados, que son un tipo de ETF que también veremos a lo largo de esta sesión. Obviamente, en estos productos también hay productos con más riesgo o dentro del riesgo muy alto, menos riesgo. Primero, vamos a empezar con el concepto de apalancamiento, que no es más que la relación que existe entre el resultado de una inversión y el capital invertido. Es decir, puedo realizar una inversión de 10.000 euros por un nominal de 10.000 euros,
pero desembolsando solo 1.000, y entonces estaría invirtiendo con un apalancamiento de 10 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que desembolsando únicamente 1.000 euros puedo tener exposición al mercado por... Quiere decir que en caso de haber beneficios, se van a ver incrementados en gran medida sobre la inversión que he contado, pero en caso de haber pérdidas también van a ser mucho mayores. Vamos con el primero de los productos que vamos a tratar. No lo he dicho antes, pero en esta sesión no vamos a tratar las opciones ni los futuros porque, bueno, aparte de no estar disponibles en nuestra plataforma digital, son productos especialmente complejos y la verdad es que necesitarían una sesión aparte. Vamos en primer lugar con la cuenta de bolsa crédito. Tenemos dos modalidades, cuenta quintuplique y cuenta tentuplica. Y la única diferencia que hay entre ellas es el apalancamiento que ofrece. En quintuplica sería de 5 veces y en tentuplica de 10 veces. Antes de empezar a explicar el producto, indicarles que la cuenta tentuplica es un producto complejo y apalancado, no apto para todos los inversores. Esta operativa requiere conocer el funcionamiento y una vigilancia constante para evitar el cierre de posiciones, ya que, como veremos ahora, en caso de no tener garantías suficientes, la cuenta se podía proceder al cierre de las posiciones que tenga el inversor. Y en este tipo de cuenta es importante saber que las pérdidas pueden exceder al capital inicial desembolsado, ya que estamos disponiendo de crédito. Y bueno, aunque intentamos que no sea así, es raro que ocurra, es posible que como estamos invirtiendo con dinero prestado, las pérdidas sean mayores de lo que valen mis acciones. También indicarles el indicativo de riesgo 6 de 6 y se trata de un producto financiero que es especialmente complejo, que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. En este caso, bueno, la cuenta tentuplica es una cuenta de valores que lo que nos va a permitir es realizar operaciones de compra y venta de acciones. Es importante destacar que son acciones reales cotizadas en mercados organizados, a diferencia, como luego veremos, de otros productos como pueda ser el CFD. En este caso, lo que permite la cuenta es disponer de crédito, digamos que va asociada a una línea de crédito que permite comprar acciones teniendo solo una parte del efectivo en cuenta. El resto de la operación es un crédito por parte de la entidad financiera, en este caso Singular Bank. Lo que hacen estas cuentas es incrementar la capacidad de inversión, dado que el inversor puede realizar una operación por mayor importe del que le permitiría su propio capital. La cuenta tentuplica, lo comentaba antes, tiene un apalancamiento de hasta 10 veces el efectivo inicial. Es decir, si ingreso 1.000 euros en la cuenta, puedo disponer de hasta 10.000 euros para comprar acciones. No quiere decir que lo tenga que hacer obligatoriamente, pero la cuenta me ofrece esa posibilidad. Puedo invertir 1.000 euros y comprar solo por esos 1.000 euros o comprar por 2.000 euros, por lo que quiera, hasta 10.000. Además, bueno, aparte del efectivo que ingresemos en cuenta, la cartera también genera apalancamiento. Y es que Singular Bank ofrece hasta 9 euros adicionales por cada euro que se revalorice la cartera o un apalancamiento de 9 veces por los valores traspasados a esta cuenta, ¿de acuerdo? Quiere decir que si compro acciones de Telefónica y empiezan a subir, esa plusvalía me va a generar un apalancamiento adicional. Hasta 9 euros por cada euro que suba la acción, por cada euro de valoración que suba la cartera. Y bueno, esta cuenta permite realizar diferentes estrategias de inversión y especulación, tanto al alza como a la baja. Y extracción de liquidez, que esto lo veremos en la siguiente sesión. Pero bueno, lo que me permite es comprar acciones si creo que van a subir,
vender acciones en corto, vender títulos prestados en corto, con la esperanza de que bajen para luego recomprarlos más baratos y devolvérselos a quien me los ha prestado, obteniendo así una plusvalía. Sería vender antes de comprar y así podemos aprovechar situaciones bajistas. Y la estrategia de extracción de liquidez sería que depositando las acciones como garantía, yo tengo unas acciones y pido un crédito al banco utilizando como garantía esas acciones. Es decir, puedo obtener liquidez sin necesidad de venderlas. Si veo que no es el mejor momento o por temas fiscales no quiero deshacerme de ellas. En cuanto a las características, decíamos que tiene un apalancamiento de 10 veces, de hasta 10 veces, porque bueno, veremos que va a depender del valor que elija para operar. Por tanto, el beneficio potencial es mucho más elevado que si invirtiera al contado solo con el dinero de que dispongo. Pero esto implica que el riesgo es muchísimo mayor. A diferencia de la inversión con CFDs, aquí el inversor, en Centuplica, el inversor sí que es accionista de las empresas donde invierte. Entonces, cobra el dividendo directamente de la compañía, puede asistir a las juntas, etcétera. Muchas veces ustedes nos preguntan si reciben el dividendo por la parte que han puesto ustedes de capital o por el total de las acciones que tienen compradas. Lo reciben por el total de las acciones que tienen compradas, ya que el 100% de las acciones son suyas. Aunque estén disponiendo de crédito, las acciones no pertenecen a la entidad, son íntegramente de ustedes, del inversor. Es importante destacar esta característica de que la inversión se realiza en acciones reales y que están cotizadas en mercados oficiales, porque aquí no dependemos de ningún creador de mercado que cotice el activo. Directamente, al estar cotizadas en mercados oficiales, están bajo la supervisión del regulador. El precio es transparente, lo conocemos en todo momento. Podemos ver incluso las órdenes en el libro de órdenes del mercado y eso, bueno, entendemos que da también una seguridad al inversor a la hora de hacer las operaciones. En este momento tenemos unos 800 valores disponibles entre acciones y ETFs, tanto en mercado español como en otros mercados europeos y en los mercados NYSE y Nasdaq de Estados Unidos. Por tanto, bueno, existe bastante variedad. En cuanto a los intereses del crédito, pues efectivamente están disponiendo un crédito, se produce un devengo de intereses diario, pero no se produce devengo de intereses por las posiciones que cierren en el día. Es decir, si al final del día no están disponiendo de crédito, no se va a cobrar ningún interés por el crédito del que hayan dispuesto a lo largo del día. Comentábamos antes que permite la venta en corto para beneficiarse de las caídas en la cotización de un valor, ya que tenemos un mercado interno de préstamo de títulos que permite realizarlo. Y bueno, debido al riesgo de la cuenta y al devengo de intereses, es importante el tiempo de exposición, porque si estoy disponiendo de crédito durante mucho tiempo, pues tengan ustedes en cuenta que esto va a generar intereses. Es verdad que ahora mismo, bueno, como lo que cobramos es el Euribor más 5%, el Euribor a un mes, además, el Euribor a un mes está en negativo. Entonces, es verdad que ahora los intereses son menores que en otras épocas. Pero aún así, si se prolonga mucho la situación de estar disponiendo de crédito en el tiempo, pues es un coste mensual que hay que asumir. Vamos a ver dos ejemplos, uno en el que el inversor tendría una ganancia y otro en el que tendría una pérdida, y la diferencia entre qué hubiera pasado si hubiera hecho la operativa al contado o a crédito en una cuenta Centuplica. Imaginemos que un inversor que dispone de 1.000 euros para comprar una acción que cotiza 10, si lo hace exclusivamente con dinero puede comprar 100 acciones, mientras que si recurre a la operativa a crédito se incrementa su capacidad de compra y puede comprar 1.000 acciones. Es decir,
acciones por hasta 10.000 euros. Supongamos que la acción se revaloriza un 10% hasta los 11 euros. Entonces, el resultado, si hubiera comprado 100 acciones operando solo con mi dinero, hubiera obtenido una ganancia de 100 euros, que estamos hablando de una ganancia del 10%, mientras que si lo hubiera hecho a crédito, obteniendo 1 euro por acción, como tengo 1.000 acciones, serían 1.000 euros. Es decir, estaría duplicando mi inversión inicial, ya que solo he puesto 1.000 euros. Bueno, esto habría que restarle las comisiones en los dos casos, la operativa al contado y la operativa a crédito, comisiones y cánones. Y en el caso de la operativa a crédito, también si dispuesto de varios días del crédito, pues habrá unos intereses. En el segundo ejemplo, lo que ilustramos es el caso contrario, para que vean que los beneficios pueden ser mucho más elevados que operando al contado, pero también las pérdidas. Y en este caso, la acción no sube, sino que baja a 9 euros, es decir, estaría perdiendo 1 euro por acción. En el primer caso, operando al contado, tendría una pérdida de 100 euros, mientras que la operativa a crédito perdería el total de mi inversión. Es decir, que esto nos da una idea del riesgo que tiene operar con productos apalancados. Es lo que comentaba antes. Mayor beneficio potencial significa también la asunción de un riesgo mayor. En cuanto al funcionamiento, bueno, hay una serie de condiciones, y es que les comentaba que el apalancamiento es de hasta 10 veces, pero depende del valor elegido. Normalmente los blue chips de la bolsa española y de las principales bolsas europeas tienen el máximo factor de apalancamiento y sí que permiten este apalancamiento de 10 veces. Esto lo fijamos, el ratio de apalancamiento lo fijamos según la volatilidad, la liquidez, la capitalización, el volumen medio y distintos factores que influyen en que a la hora de operar puede haber problemas para introducir una orden íntegramente, o podamos barrer el mercado, o no haya volumen suficiente para poder cerrar una posición, etcétera. Lo comentábamos antes, que el apalancamiento máximo es de hasta por 10, es decir, 10 veces 10 euros por cada euro aportado. Y en caso de aportar cartera, se multiplicaría por 9 la valoración de la cartera en cuanto a capacidad de compra. En base a la cartera o el efectivo que haya en la cuenta, se asigna una capacidad de compra y una capacidad de venta en corto para cada acción. En el caso de la venta en corto, el apalancamiento permitido es de hasta 9 veces. El inversor verá en su cuenta un ratio de garantía exigido que va a estar entre el 109 y el 135%, es decir, dependiendo de los valores que tenga el inversor en la cuenta, le vamos a pedir que la valoración de su cartera cubra entre el 109 y el 135% del crédito del que esté disponiendo. Por tanto, este ratio de garantía es el cociente entre el valor de la cartera y el crédito dispuesto, expresado en porcentaje. Si el ratio cae por debajo del requerido, se procede al cierre automático de posiciones hasta cubrir garantías. Luego hay una condición que es el ratio de concentración, es decir, que con el fin de limitar el riesgo, el riesgo es mayor si la cartera no está diversificada, si invertimos en un solo valor. Entonces, con el fin de limitar este riesgo, se permite la concentración en un solo valor por hasta el 80% de la capacidad de compra. Los intereses por crédito dispuesto, lo comentaba antes, se devengan diariamente y se liquidan mensualmente. Es decir, si al final del día estoy disponiendo de crédito, se devengan intereses por ese crédito, se irán sumando todos los días y se liquidarán a principios del mes siguiente. Y la financiación intradiaria, como comentaba antes, también es gratuita. Esta sería la vista de una cuenta Tentuplica, y aquí lo que podemos ver es la valoración de los títulos, la posición, valoración, el saldo en efectivo, que va a ser, si es negativo, va a ser el crédito del que estoy disponiendo,
y la cartera neta, que es la valoración de los títulos menos el crédito del que esté disponiendo. Además se muestran, intentamos hacerlo muy claramente, el ratio de cobertura para que el inversor pueda vigilar fácilmente si se está acercando al límite de cierre de posiciones y aportar garantías rápidamente antes de que se produzca este cierre. Luego hay un límite de crédito que, aunque la capacidad de compra según el efectivo aportado o la cartera me permita superarlo, el límite de la capacidad de compra se va a ver topado por este límite de crédito. Es modificable. Lo que ocurre es que si se solicitan más de 50.000 euros, que es lo que se asigna por defecto cuando se abre la cuenta, probablemente desde riesgos pues puedan pedir alguna documentación adicional. Y luego veríamos las capacidades de compra y de venta para cada factor de apalancamiento. Es decir, que en todo momento van ustedes a saber hasta cuánto podían comprar o vender del valor. Otro producto apalancado serían los ETFs con apalancamiento, que en este caso son fondos cotizados que lo que hacen es multiplicar por 2 la variación diaria del índice al que están replicando. También existen ETFs apalancados inversos, que multiplican por -2 la variación intradiaria del índice que replican. Es decir, hacen 2 veces lo contrario que el índice. Por ejemplo, un ETF apalancado sobre el IBEX lo que haría es subir un 2% cuando el índice sube un 1% y bajará un 2% cuando el índice baje un 1%. Disculpen, hay un error en la presentación. Sería una caída del 2% si el índice baja un 1%. En el caso de un ETF apalancado inverso sobre el IBEX, sería al contrario, subiría un 2% cuando el índice caiga un 1 y bajará un 2% cuando el índice suba un 1. Y estos ETFs, al igual que las acciones, se negocian en mercados organizados y regulados y su contratación es muy parecida a la de una acción. Aunque están considerados productos complejos, la verdad que el funcionamiento es relativamente sencillo. La complejidad viene por el riesgo que tiene por su apalancamiento. En cuanto a los ETFs apalancados, el límite que fija la normativa UCITS para el apalancamiento es de 2 veces. Entonces no van a encontrar ETFs apalancados o con mayor apalancamiento de 2 veces el capital. Al igual que en cualquier ETF, el emisor garantiza la liquidez durante toda la sesión bursátil y conocemos su precio en todo momento, pudiéndose negociar durante toda la sesión. Vamos con otro producto clásico apalancado que serían los warrants, que son un producto complejo, apalancado y no apto para todos los inversores. Y la operativa está dirigida a inversores que deben de tener experiencia y conocimientos financieros suficientes para invertir en este tipo de productos. La inversión en estos productos requiere una vigilancia constante de la posición, ya que comportan un alto riesgo y pueden perder la totalidad del capital inicial desembolsado. Aquí se puede perder la totalidad, pero nunca voy a perder más de lo que he puesto inicialmente. Lo más que puedo perder es la prima que he pagado por el warrant. Y para conocer las características y nivel de riesgo de cada producto, pueden consultar ustedes el documento de datos fundamentales para el inversor antes de operar, que se proporciona antes de dar una orden sobre este tipo de productos. Los warrants no son más que productos cotizados que lo que hacen es permitirme apalancar una inversión y lo hacen mediante derechos. Es muy parecido a una opción. Otorgan el derecho, pero no la obligación, a comprar en el caso de un warrant call o a vender en el caso de un warrant put un activo en o hasta una fecha determinada. Si es un warrant de tipo europeo, tendría que ejercer ese derecho en la fecha de vencimiento, no puedo hacerlo antes. Y si es de tipo americano, lo puedo hacer durante toda la vida del producto. Los warrant call se van a utilizar para estrategias alcistas, es decir, lo compraría solo si pienso que el subyacente va a subir, y los warrant put en estrategias bajistas o cuando pienso que el subyacente va a caer.
Como principales características, pues también se negocian, al igual que los ETFs, en un mercado organizado y regulado como es la bolsa. En nuestro caso, solo comercializamos warrants listados en la bolsa española y emitidos por Société Générale o por BNP. La liquidez la garantiza el creador de mercado y permiten realizar estrategias tanto alcistas como bajistas, como comentaba antes, pero también me van a servir para hacer cobertura de otras posiciones que pueda tener. La liquidación a vencimiento se va a realizar siempre por diferencias, nunca se va a proceder a la entrega física del subyacente. Comentábamos antes la diferencia entre el warrant europeo y el warrant americano. En cuanto al riesgo, el beneficio potencial es ilimitado. Es decir, una vez que he pagado la prima, no hay límite por encima en cuanto a beneficio. Si, por ejemplo, compramos un warrant call y la acción empieza a subir, no está topado. Mientras que el riesgo sí que está limitado a la prima que he pagado por el warrant. Y hay bastante variedades subyacentes. Tenemos acciones, tenemos índices de renta variable, materias primas y también divisas. Un problema que tienen los warrants es que el precio no solo depende del precio del subyacente del producto, sino de otros factores como la distancia a vencimiento o la volatilidad. Y es que los warrants tienen lo que se llama un valor intrínseco, que sería la diferencia entre la cotización actual, si compramos un warrant call y la cotización del subyacente está por encima del strike, del precio de ejercicio, pues tendrían un valor intrínseco, ya que el propio warrant ya me está permitiendo comprar más barato algo que ya es más caro. Estos warrants, que lo que decimos es que están dentro del dinero, la verdad es que tienen muy poquito apalancamiento. En el caso de los warrants que están fuera del dinero, sí que tienen más apalancamiento, pero el problema es que, como a medida que pasa el tiempo, si siguen fuera del dinero, la probabilidad de que lleguen a estar dentro del dinero a vencimiento, es decir, de que yo pueda ganar dinero con ese warrant a vencimiento del mismo, va reduciéndose. Por tanto, el valor del warrant es cada vez menor y el precio que me va a ofrecer el emisor es también menor. Y también aumentan de precio con la volatilidad, ya que la probabilidad de que gane dinero con un warrant que está hoy fuera del dinero a vencimiento es mayor si la volatilidad es mayor. Vamos con un ejemplo para verlo mejor. El primer ejemplo sería comprar un warrant call de Telefónica con un precio de ejercicio a 4. Paridad 1:1 significa que cada warrant me da derecho a adquirir una acción a vencimiento. El vencimiento sería diciembre de 2021. Por tanto, podría comprar, si compro 1000 warrants a 10 céntimos cada uno, desembolso 100 euros y me garantizo el derecho a comprar 1000 acciones de Telefónica en diciembre de 2021 al precio de 4 euros. ¿Qué puede ocurrir a vencimiento? Pues que la cotización de la acción de Telefónica sea menor o igual a 4. En ese caso no ejerzo el derecho porque me sería más barato o igual comprar el título en el mercado y el inversor pierde la prima pagada, es decir, tendrá una pérdida de 100 euros. Si el precio es superior a 4 euros, entonces sí me va a interesar ejercer el warrant, porque estoy comprando con ese derecho, estoy comprando las acciones de Telefónica a 4 euros. Si como en el ejemplo cotizara a 5, estoy comprando a 4 algo que hoy mismo vale 5. Entonces obtendría una plusvalía de 1000 euros. Perdón, no sería una plusvalía, sería el emisor me pagaría 1000 euros porque liquida el warrant por diferencias, menos los 100 euros que he pagado por la prima, el beneficio sería de 900. En el caso de un warrant put, en este caso,
si hiciera lo mismo con el mismo precio de ejercicio, misma paridad, mismo vencimiento, pero en lugar de comprar un warrant call, comprar un warrant put que me da el derecho a vender la acción de Telefónica a 4 euros en diciembre de 2021, ¿qué podría ocurrir a vencimiento? Pues que el precio de la acción de Telefónica sea mayor o igual a 4 euros, en cuyo caso no voy a ejercer este derecho porque podía vender más baratas las acciones en el mercado. Entonces perdería la prima, igual que en el caso anterior. Si el precio es menor, pues en este caso me van a liquidar la diferencia entre los 4 y los 3,50 que hemos supuesto, a los que hemos supuesto que está la acción a vencimiento. Y bueno, serían 500 euros que me paga el emisor menos 100 que he pagado por los warrants, obtendré una plusvalía de 400 euros. Vamos rápidamente con los contratos por diferencias. En este caso son productos complejos, están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Y bueno, como indica CNMV, entre un 74 y un 89% de los inversores minoristas pierden dinero cuando negocian CFDs, por lo que se debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Decir que CNMV no recomienda este producto para inversores minoristas. Este producto, el contrato por diferencias, es un instrumento derivado que generalmente no tiene vencimiento y permite realizar operaciones sobre los movimientos de precios, pero sin llegar a intercambiar el subyacente en ningún momento. Es decir, que el emisor del CFD se compromete a pagarnos o cobrarnos la diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre de posición. Si compro 100 CFDs de Telefónica a 4 y los vendo a 5, estoy ganando 1 euro por CFD, me van a abonar 100 euros. Pero no voy a llegar nunca a tener la acción de Telefónica. Es importante destacar que no cotizan en mercados regulados, son instrumentos over the counter y la contrapartida es el emisor del CFD, no el mercado. El precio del CFD está vinculado al del subyacente, que el subyacente sí que por lo general cotiza en un mercado organizado y conocemos su precio en todo momento. También permiten realizar estrategias alcistas y bajistas y también estrategias de cobertura, al igual que otros productos. Tienen apalancamiento. En este caso, el regulador europeo limitó el apalancamiento ya que se estaban viendo apalancamientos exagerados por parte de algunos emisores de CFD. En el caso de las acciones, el apalancamiento máximo que permite es de 5 veces. Por tanto, si quieren operar en acciones con elevado apalancamiento, la cuenta Tentuplica ofrece más apalancamiento que el CFD. Al ser un producto, al negociarse acciones reales y no contratos OTC, la CNMV sí que permite un apalancamiento mayor. Al igual que en la cuenta Tentuplica, si la cuenta no tiene garantía suficiente, se procede al cierre automático de posiciones. Como decíamos antes, replican el precio del subyacente, pero esto no significa que poseamos el subyacente. No podemos asistir, por ejemplo, a una junta de accionistas, porque no somos accionistas. También ESMA introdujo un cambio por el que los CFD tienen que tener protección de saldo negativo, es decir, la pérdida nunca va a exceder el capital desembolsado. Y al igual que la cuenta Tentuplica, tienen unos costes de financiación. Van a pagar intereses por esa parte de efectivo de la que están disponiendo a crédito. Por mi parte, este sería el resumen de los principales productos. En la siguiente sesión veremos un poco más en profundidad cómo se puede operar sobre todo con las cuentas de bolsa crédito y qué estrategias se pueden seguir. Y quedamos abiertos a las preguntas que puedan tener. Perfecto, Javier. Muchas gracias por la presentación.
Pues pasamos directamente a las preguntas de los clientes. Un primer cliente nos pregunta ¿qué es un ETF? Igual le puedes aclarar un poco los productos más básicos para entender los conceptos más básicos, para entender un poco los más avanzados. Un ETF es una institución de inversión colectiva, igual que un fondo de inversión, pero en este caso cotiza en un mercado organizado y regulado, y lo que significa que cuando queremos comprarlo o venderlo no tenemos que esperar varios días para que se liquide la operación, sino que lo hacemos en el momento. El emisor o la gestora del CFD ofrece contrapartidas de liquidez, es decir, siempre va a haber títulos a la compra y a la venta para que en cualquier momento durante la sesión bursátil podamos comprar o vender el ETF. También, bueno, sobre los ETFs y la diferencia que tienen con los fondos de inversión, una sería esta que se negocian en el mercado, otra sería que las comisiones de gestión suelen ser muy bajas porque lo que hacen es replicar un índice y no necesitan digamos, un gestor estrella que bata al índice, solo lo tienen que replicar. Y otra diferencia, y en este caso negativa para el ETF, es que no tienen la posibilidad de diferir el pago fiscal, el pago del IRPF por las plusvalías. Es decir, no puedo hacer traspasos de un ETF a otro, ni de un ETF a un fondo de inversión. Cuando lo compro o lo vendo, bueno, cuando lo vendo realmente, si obtengo una plusvalía la voy a tener que declarar. No ofrecen ese diferimiento fiscal. Perfecto. Otra pregunta que plantea otro cliente es la diferencia entre un ETF normal y un ETF apalancado. La diferencia principal es que el ETF normal va a replicar el índice tal cual. Todos los ETF replican algún índice. Puede ser el IBEX, puede ser el S&P, el Nikkei, el que sea, o un índice sectorial, un índice de empresas del sector bancario. Pueden replicar índices de cualquier sector, pero siempre van a replicar un índice. El ETF normal, si el índice sube un 1%, el ETF más o menos va a subir un 1%. Pero el ETF apalancado lo que hace es duplicar esa variación diaria del índice. Es importante destacar esto porque la replican diariamente. A largo plazo puede haber diferencias sin no ser exactamente el doble lo que ha subido el ETF que el índice o lo que ha bajado. Pero la diferencia fundamental es esa. El ETF apalancado lo que hace es duplicar lo que haga el índice. Y además bueno, hay ETFs de réplica física que lo que hacen es, si replican el IBEX 35, es comprar en la ponderación marcada por el IBEX las 35 empresas del IBEX. Y de réplica sintética, que lo que hacen es, a través de contratos de derivados, swap, etcétera, con entidades financieras, ofrecen esa réplica del índice, pero sin comprar las acciones. En el caso de los ETFs apalancados son todos de réplica sintética. Perfecto, Javier. Otra pregunta que nos plantean es ¿qué horizonte temporal típico es para un ETF apalancado sobre el IBEX? Pues la verdad que en este caso lo que piense el inversor que puede mantenerse una tendencia alcista si compra el ETF apalancado alcista sobre el IBEX. La única connotación que tiene en cuanto al plazo es que, como decía antes, la réplica es diaria. Es decir, hace el doble de lo que haya hecho el IBEX en el día. Que esto nos puede llevar a que, como se va acumulando en la variación del ETF una plusvalía o una minusvalía, a lo mejor el índice en 3 meses ha subido un 20% y el ETF no ha subido un 40%.
puede haber subido un 45 o un 35. Depende de, sobre todo tiene que ver con qué va ocurriendo en las primeras sesiones desde que compro el ETF, si obtengo plusvalías o minusvalías, porque las siguientes revalorizaciones del ETF van a acumularse a las anteriores. Entonces, si empiezo con una inversión de 1.000 euros y el primer día vale 800, bueno, es un poco exageración. Empiezo con 1.000 euros y el primer día pierdo dinero y vale 950, el siguiente día ya no estoy funcionando sobre los 1.000 euros iniciales, sino sobre los 950 que vale hoy mi ETF. Entonces, es importante destacar esto, que la variación que replican es diaria. A largo plazo no puede coincidir. Por lo demás, no hay ningún problema porque, bueno, en este caso no hay costes de financiación, que es la ventaja que tiene un ETF respecto a otros productos. Entonces, si hay un producto que quizás sea más adecuado para el largo plazo, puede ser el ETF apalancado. Perfecto. Y ya, por terminar un poco con la parte de ETFs, que nos han entrado varias preguntas relativas a este producto. Nos pregunta otro cliente, ¿qué comisiones y gastos llevan asociados los ETFs? Pues los ETFs, por un lado, llevan las comisiones típicas de un fondo de inversión, que sería, bueno, fundamentalmente la comisión de gestión y otra serie de comisiones que pueden ver antes de contratarlo. Que, como digo, en el caso de los ETFs suelen estar en niveles bajos. Depende del ETF, pero bueno, pueden estar en el 0,30, 0,40 anual. Y esta se descuenta diariamente del valor liquidativo. O sea que no van a haber un cargo en cuenta como comisión de gestión del ETF. Aquí funcionaría igual que un fondo de inversión. Y luego, al negociarse como una acción, aquí estarían las comisiones típicas de la negociación en bolsa. Es decir, la comisión de compra-venta, el canon de bolsa, en el caso de que hagan la operación en la bolsa española, y luego estarían las comisiones de custodia de los títulos. Serían los mismos costes que en una acción. En este caso, bueno, se introdujo el impuesto a las transacciones financieras, pero no se aplica a la negociación de ETFs. Por tanto, no van a haber un impuesto o un cargo en su cuenta por impuesto a las transacciones financieras cuando negocien un ETF. Gracias, Javier. Un cliente nos pregunta si hay que tener dinero metido para poder invertir a crédito. ¿O puedes repasar un segundo la operativa de cómo funciona? Sí. Imaginemos que aportamos 1.000 euros a la cuenta de crédito. Primero se realizaría un ingreso. La mayoría de nuestros clientes lo suelen hacer en efectivo para empezar a operar, pero se puede hacer con cartera y ahora explico esta parte también. Si lo hacemos en efectivo, ingresamos 1.000 euros, supongamos que queremos apurar toda la capacidad de compra y comprar acciones por 10.000 euros. Bien, pues en el momento que compremos las acciones, vamos a tener una cartera de 10.000 euros que hemos comprado con los 1.000 euros nuestros que hemos puesto. Por tanto, esos 1.000 euros ya no los tenemos porque están invertidos, más 9.000 de crédito. Es decir, nosotros vamos a ver, por un lado, una cartera de 10.000 euros con lo que varíe y un crédito dispuesto de 9.000 o un saldo negativo, digamos, de 9.000 euros en cuenta. En el caso de que lo hagamos mediante traspaso de títulos, se pueden traspasar títulos desde otra entidad o desde otra cuenta en Singular Bank a la cuenta Centuplica y me va a generar una capacidad de compra. Si traspaso acciones a la cuenta Centuplica por 1.000 euros, me va a permitir comprar por otros 9.000 adicionales, que sería el crédito que me genera. Entonces, al final llevaría lo mismo. Veríamos una cartera de 10.000 euros y un crédito dispuesto de 9.000. El primer saldo que se utiliza para la compra de los títulos, con el fin de no empezar a devengar intereses desde el primer momento, sería el que ustedes aporten. Es decir,
si hacen la compra por 1.000 euros y han aportado 1.000 euros, no estarían disponiendo de crédito. Ahí estarían comprando con su propio dinero. A partir de que compren por importes superiores, pues ya se empezaría a tirar de esa línea de crédito y a devengar intereses por ese crédito. No sé si aclaro de la consulta. Sí, más o menos yo creo que has repasado un poco cómo es el De todos funcionamiento. modos, en la próxima sesión veremos más en profundidad también cómo funciona a efectos operativos la cuenta. Sí. De todas formas, si a algún cliente le ha quedado alguna duda, saben que tienen disponible el servicio de atención al cliente, que les puede aclarar cualquier duda que puedan tener sobre el producto. Pueden llamar por teléfono, escribir un mail y serán gustosamente atendidos por nuestro equipo y les darán respuesta a todas las preguntas que puedan tener. Javier, pasamos a otra pregunta. Nos dice otro cliente, dice, hola, una vez más, felicidades por estas conferencias. Mi pregunta es más filosófica que práctica y sería, ¿cuál es el valor real que aporta a la economía o a las empresas este tipo de productos, warrants, CFDs especialmente? Gracias. Bueno, al final también depende de cómo se enfoquen. Es decir, cuando un emisor de un warrant pues hace una emisión nueva, normalmente cubre esas posiciones en mercado comprando acciones o derivados y eso al final repercute en la liquidez que tiene el mercado y en la facilidad de comprar o vender títulos en el mercado de contado. En el caso de los CFDs, no lo he comentado, pero sí que es interesante. Todas las operaciones que hacen ustedes con nosotros y que al final son a través de nuestro market maker o de nuestro emisor de CFDs, que es Saxo Bank, todas esas operaciones en CFD sobre acciones van al mercado, es decir, Saxo cubre el 100% de la posición en el mercado de contado. Quiere decir que cuando ustedes compran 1.000 CFDs de Telefónica, el emisor del CFD está comprando automáticamente en el mercado 1.000 acciones de Telefónica para poder pagarles a ustedes en caso de que ganen dinero, cubriendo esa posición. En el caso de otros emisores no es así. Incluso, bueno, hay veces que lo que hace el emisor es, y dado el dato que veíamos, que la verdad que es muy llamativo, donde la mayor parte de los inversores que operan con CFDs están perdiendo dinero, lo que hacen es apostar contra el propio inversor, no cubriendo la posición en el mercado. Por tanto, la pérdida que tengan, si es que la tienen, se la quedaría directamente el emisor del CFD. O a lo mejor cubren un porcentaje, pero hay emisores que no cubren el 100%. En nuestro caso sí que les digo que tanto en CFDs como bueno, lógicamente en Tuplica es así porque las operaciones van al mercado directamente, las acciones están a su nombre. Aquí no hay conflicto de interés y a nosotros nos interesa que nuestro cliente gane dinero para que pueda seguir operando. Porque al final nosotros, bueno, nuestro negocio es la operativa y las comisiones que genere el cliente por esa operativa, ¿no? Entonces nos interesa que nuestros clientes puedan seguir operando. Que choca un poco con esa otra filosofía de, bueno, como sé que el cliente tiende a perder dinero, apuesto contra él y al final, si pierde todo, me he quedado todo el dinero que he ingresado, no las comisiones. Entonces hay que tener cuidado también en ese sentido a la hora de saber qué broker utilizamos, sobre todo en productos como el CFD, que quizás es más oscuro, más poco transparente. Y ahí sí que es verdad que si no hay cobertura en mercado, bueno, no se está produciendo una operación en el mercado de contado, por tanto, tampoco está ofreciendo liquidez. Además, tiene un riesgo grande porque si hay una ganancia importante de los clientes, el broker de CFDs que pueda hacer esto puede llegar a quebrar, y ya hemos visto casos, puede llegar a quebrar e incluso dejar de pagar a estos inversores que ganan. Entonces, bueno,
esta parte quizá sí que puede ser más oscura y también por eso entiendo que está un poco en el foco del regulador, el que las prácticas se realicen lo más honestamente posible. Perfecto, Javier, gracias. Veo que, por lo que nos comenta el próximo cliente, veo que MiFID ya está calando y nos comenta: entiendo que MiFID le puede impedir hacer recomendaciones genéricas no personalizadas sin hacer un test de conveniencia, pero ¿puede indicarme alguno que tenga doble apalancamiento sobre un índice? Pero igual, ¿cómo localizarlos? Es más fácil de explicarle. Sí, le podemos indicar. Si nos especifica los índices, lo podemos buscar más despacio porque tendríamos que ver cuáles tenemos activos. Yo sí que le pediría que nos envíe la consulta por correo electrónico y lo tratamos. Ver en qué índices quiere operar y en base a eso indicarle los ETFs que tenemos disponibles. Eso, bueno, para nosotros no supone asesoramiento y sí lo podemos hacer. En el caso de los que están, bueno, en el mercado español ya hay muy poquitos ETFs listados, pero sí que hay al menos dos, uno apalancado y otro inverso apalancado. Creo recordar que el emisor es Lixor. Y en otros mercados ya tendríamos que mirarlo más despacio, porque bueno, no todos los ETF son UCITS, no todos tienen kit en castellano, habría que verlo más despacio. Perfecto. Por favor, como dice Javier, voy a hacer contacto con atención al cliente y le daremos respuesta a la lista de ETFs de ETFs que ofrecemos con doble apalancamiento. Otro cliente pregunta: buenas tardes, Javier, agradecerle su explicación. ¿Existe alguna cuenta demo para poder empezar a aprender con apalancamiento? Muchas gracias. Pues en el caso de Tentuplica no tenemos demo, pero sí que puede darse de alta en la demo de CFDs a través de la página web. En el apartado CFDs y divisas, ahí sí que contamos con una versión demo. Perfecto. Nos pregunta otro cliente: ¿cómo funcionan los apalancamientos en el intradía? Bueno, en intradía lo que haría es comprar o vender acciones, pero cerrando la posición antes del cierre de mercado. Y como comentaba antes, insistía, en este tipo de operaciones no se produce devengo de intereses, puesto que al final del día no se está disponiendo de crédito. Y el crédito se devenga al final, o los intereses se devengan al final de cada día. Entonces, sería eso. Si compro, por ejemplo, acciones de Indra a las 9 y las vendo a las 4 de la tarde, o hago una venta en corto a las 9 y cierro la posición a las 5, antes del cierre. Perfecto. Otro cliente nos pregunta sobre la fiscalidad que tiene el ETF, si tiene retenciones o funciona como las acciones. Yo creo que lo has explicado, pero si no te importa repasarlo una vez más. No se retiene en el momento de la venta, sino que hay que declararlo exactamente igual que en el caso de las acciones, en la declaración de la renta. Sí, en el momento de la venta no se produce retención. Perfecto. Otro cliente nos pregunta: hola, ¿es interesante trabajar con stop loss o stop dinámicos en las operativas Tentuplica? ¿Qué horquilla temporal es aconsejable? Es un poco flexible, pero si puedes igual dar alguna orientación. Bueno, vamos, los stops son fundamentales en la operativa en bolsa crédito, porque aunque hay lo que se llama un stop out, que es el que fija nuestro departamento de riesgos para cubrir garantías si la cuenta se encuentra por debajo, nunca es aconsejable llegar a ese punto. De hecho, nosotros preferimos que sea el cliente, si tiene que vender, quien decida qué títulos quiere vender, que no tenerlo que hacer nosotros automáticamente. Entonces, aquí es muy importante, por un lado, la vigilancia de las posiciones, y a esto, si no podemos estar toda la sesión conectados mirando la pantalla, pues el stop loss facilita muchísimo el trabajo.
el stop normal o el stop dinámico que me va afianzando las plusvalías. La verdad es que son bastante recomendables en esta operativa que tienen tanto riesgo. Siempre hablamos de que el stop nos ayuda a limitar el riesgo que queremos asumir, indicando exactamente cuánto estamos dispuestos a perder. Entonces, en esta operativa tiene mucho más sentido todavía que si lo hacemos en bolsa al contado. Y hablaba también del plazo, creo recordar. Sí, qué horquilla temporal El plazo es que ya, aconsejable. claro, el plazo o el intervalo temporal ya depende del horizonte temporal que se haya marcado el inversor. Hay inversores que lo hacen intradía, entonces suelen trabajar con stop muy pegados, muy pegados al precio. Hay inversores que hacen una operativa más a medio plazo. Incluso es posible hacerlo a largo plazo, aunque ya comentaba que aquí tenemos la pega de, bueno, al devengarse intereses, pues existe un coste adicional si mantengo durante mucho tiempo la posición. Pero eso ya depende del tipo de inversor. Ahí hay tantos horizontes temporales prácticamente como inversores o no como inversores, como situaciones del mercado. Perfecto. Y nos formulan una última pregunta, Javier, que nos dicen el nivel de riesgo sobre 6 en un ETF apalancado. Bueno, los ETFs tienen otra clasificación de riesgo diferente porque va por la clasificación PRIIPs y en este caso es hasta 7 y creo que diría que todos ellos tienen 7 de 7. O sea que serían, digamos, los ETFs más arriesgados, claro, porque estamos duplicando lo que hace un índice. Correcto. Estupendo, Javier. Pues hasta aquí han llegado las preguntas. Agradecer muchísimo a todos los asistentes la presencia en esta conferencia. A ti, Javier, agradecerte mucho la conferencia que nos has dado y las respuestas que nos has matizado. Repetir que tienen a su disposición el equipo de atención al cliente para poder atender cualquier consulta o cualquier duda que puedan tener sobre estos productos. Y nada más, empezarles a la siguiente sesión donde Javier continuará con esta parte. Por mi parte, muchas gracias y hasta la próxima sesión. Nada, agradecerles a todos la asistencia y bueno, si lo desean nos vemos o bueno, nos escuchamos el miércoles que viene a la misma hora. Muchas gracias, muy buena tarde. Muchas gracias a todos. Hasta luego.